Ahora sí, ahora sí, pues. Vamos a seguir con el otro tema que se llama método de rigidez. Hasta ahora, de lo que hemos visto, ¿alguien puede definir a qué se refiere la rigidez? Es la capacidad de un cuerpo a resistir las deformaciones. Para resistir las deformaciones. ¿Para resistir o para permitir? Si fuera para permitir, sería flexible, ¿no? Dice. Pues nosotros trabajamos siempre con cuerpos deformables y además flexibles porque siguen la ley de Hooke. Pues yo diría que para resistir, porque para mí entre más rígido sea es menos probable que se deforme o la deformación sería menos. No sé si sea correcto. No, sí, sí, así está bien entonces. Sí, sí, está bien. Nosotros vamos a manejar entonces tres deformaciones. En este caso, esas deformaciones se van a dar en los nudos y entonces un nudo se puede desplazar y va a haber rigidez a ese desplazamiento, ya sea en dirección X o en dirección y también ese nudo también puede girar. Y entonces la rigidez o la fuerza que va a permitir o que va a impedir el giro, pues esa fuerza es la que se llama rigidez. Entonces nosotros tenemos así un marco con ese tipo de apoyos. Y vamos nosotros a numerarlos, a numerar los nudos. Este es un nudo, ahí llega solamente una barra y por el otro lado está el apoyo, igual este. Y a este nudo le llegan estas dos barras. A este nudo también le llegan esas dos barras. Entonces, si, si ese marco, obviamente a partir de la acción de las cargas, sufre esta deformación, así, así, nosotros podemos ver que el nudo 2 tiene un desplazamiento en X y tiene un desplazamiento en Y. El nudo 3 igual. Tiene un desplazamiento en X y tiene un desplazamiento en Y. ¿De acuerdo? Si, si esa deformación es exactamente la misma y esta barra sigue teniendo la misma longitud, entonces nosotros podemos decir que esa viga no se deformó, pero no se deformó de manera axial, que es el otro caso que nosotros vamos a ver para una barra. Es decir, en un nudo vamos a tener un desplazamiento que puede ser en X, otro desplazamiento que puede ser en y un giro. Entonces, si se fijan, este nudo tuvo un desplazamiento en X, un desplazamiento en y también tuvo un giro. ¿Sí? Probablemente así muy pequeño que no se alcanza a ver, que nosotros pensamos que estas barras continúan rectas,
Pero si ya nosotros hacemos ahí un zoom, pues pueden ver, por ejemplo, que aquí sí está a 90 grados, ese fue un giro del nudo, pero ya la otra barra tuvo una deformación así, por ejemplo, así. Entonces, en el nudo va a permanecer el ángulo de 90 grados que nosotros tenemos aquí, pero va a girar, en este caso gira porque se mueve hacia donde las fuerzas lo llevaron, y entonces el nudo 2 cuando ya está en su posición 2', sí tiene un giro aquí, sí la barra esta giró, pero al llegar al nudo, las barras llegan en su mismo ángulo de 90. Entonces, eso hace pues que se vea que realmente el nudo giró. Les decía, no es de un giro muy grande, puesto que les decía, los materiales son elásticos y cumple pues con la ley de Hooke. Entonces, esas deformaciones pues son muy pequeñas, el giro es pequeño, pero bueno, pues se va a mantener entonces lo que originalmente era así un ángulo de 90, va a seguir siendo un ángulo de 90, pero estas se van a tener su respectiva deformación, ¿de acuerdo? Este sería el nudo 1 y este sería el nudo 3 que también tendría, no sé, una deformación así, hacia el 4. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la estructura general tiene una rigidez, pero esa rigidez entonces va a estar formada por la rigidez, la rigidez a el desplazamiento vertical. Y entonces, ¿cuánto se va a deformar un nudo si yo le aplico una carga? Pues eso va a depender de la rigidez. Es decir, que este nudo se va a desplazar dependiendo de la rigidez que aporten las dos barras, la barra 1 y la barra 2. Luego, también vamos a tener un desplazamiento que sea horizontal, y también ese desplazamiento horizontal va a depender de la rigidez que tenga el nudo y que es proporcionada precisamente por las barras. Cada una de esas barras tiene una rigidez y esa rigidez en la dirección X se la aportan al nudo y entonces ya nosotros podemos saber o podemos escribir esta expresión. Si yo tengo una fuerza y conozco la rigidez, pues puedo saber cuál fue el de la deformación. O si yo tengo una deformación, si yo le produzco una deformación a ese nudo, entonces con base en la rigidez yo puedo saber cuál es la fuerza que le estoy aplicando. Y lo mismo va a pasar para la rotación. Si yo aplico un momento, pues tiene que haber rotación. Pero esa rotación va a depender de la rigidez. ¿Cuál rigidez? La rigidez que aporten las barras a ese nudo. De tal manera, pues, que el método se va a basar en la rigidez y en los desplazamientos, es decir, la rigidez que tenga la estructura a estos tres desplazamientos. Entonces, en general nosotros vamos a tener la rigidez de toda la estructura. A esa estructura le aplicamos cargas y entonces esas cargas van a generar desplazamientos de los nudos, ya sea
en X, en Y o rotación. De lo que nosotros tenemos que saber de aquí, pues tiene que ver en cómo son esos desplazamientos. Esos desplazamientos van a estar se van a dar en el sistema global de coordenadas. Es decir, hacia arriba tenemos X, Y, perdón. Hacia acá tendríamos el eje Z, que es el que sale de la pantalla, puesto que nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. Y entonces el eje X sale hacia acá. Este es el sistema de coordenadas global. Y entonces los desplazamientos que se den en el nudo van a ser en dirección X o en dirección y los giros van a ser alrededor del eje Z. ¿Tienen preguntas? Por el momento no, Inge. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces nosotros vamos a tener las cargas van a estar en dirección global y van a entrar en dirección global. Si las cargas tienen otra dirección, pues las tenemos que convertir a sus componentes en X y en Y, que sería en dirección global, y ya las podemos poner en K, en Q. Esta rigidez es la rigidez en dirección global también, que tiene uh, cada nudo en las diferentes direcciones. Y los desplazamientos, pues son en estas tres direcciones, en X, en Y y alrededor de Z, los desplazamientos que vamos a encontrar y que serían, les decía, todos en dirección global. Entonces, en nuestro plano, que sería así en dos dimensiones, esto va a definir pues las direcciones positivas de los desplazamientos. Entonces, si el desplazamiento es positivo en la dirección Y, entonces se desplazó hacia arriba. Si es positivo en la dirección X, se desplazó hacia la derecha. Si son negativos, pues van a ser en la otra dirección o hacia abajo. Y los giros, las rotaciones, que les decía, van a ser alrededor del eje Z, esas rotaciones, pues van a ser positivos en esa dirección. En el sentido contrario a la manecilla del reloj, los vamos a considerar positivos. Entonces, como yo ya tengo las cargas y conozco la rigidez porque tengo los valores para encontrar la rigidez, pues puedo encontrar los desplazamientos. Esos desplazamientos son los que hacen también al método que se llame método de los desplazamientos o en este caso también método de la rigidez, que son estos dos conceptos, ¿no? En el método anterior nosotros encontrábamos primero fuerzas y después podemos encontrar desplazamientos con la curva elástica. Y aquí en este método primero vamos a encontrar desplazamientos y después vamos a ir a cada barra para saber cómo son los desplazamientos locales y con base en los desplazamientos locales y su rigidez de cada una de las barras, pues podemos saber entonces si en un lado hay tensión o hay compresión o hay corte o hay algún momento, porque ese momento pues fue generado por una rotación. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si ustedes se fijan, bueno, hace ratito les comentaba, si esta barra, después de las acciones que lo deformaron, sigue teniendo la longitud original, entonces no tiene fuerza axial. Si no tiene fuerza axial, no hay deformación axial, no hay deformación normal, y entonces pues no, si no hay ningún desplazamiento, esto sería cero y la fuerza axial pues vale cero. Esa deformación, Solo aplica para esa barra, ¿no? La de en medio, porque las otras sí se deforman. si se estiran, es decir, si cambia su longitud, entonces sí tuvieron alguna fuerza axial.
No le pusimos las cargas, pero así como está deformado, se supone que este está a tensión y este está a compresión. Y que Sí, tuvieran alguna deformación. Ajá. Si este, como están libres los dos, pues se puede mover y no va a tener ninguna fuerza axial. Ok. A lo que iba es que esa deformación que pueda tener la viga, como esta que se está estirando o como esta que se está comprimiendo, esas deformaciones no son en dirección global, no son en dirección global, son en dirección local, en la dirección axial de la barra. Y entonces vamos a tener un sistema de coordenadas local. Ese sistema de coordenadas local va a ser así, así. Entonces la barra se va a estirar en el eje X o se va a comprimir en el eje X. Va a tener fuerzas de corte o fuerzas verticales en dirección Y. Y los momentos que pueda tener en el nudo serían alrededor del eje Z. Este momento Este momento alrededor del eje Z es igual a este, es decir, que van en la misma dirección, esos coinciden. Es decir, que el giro, el giro de este nudo en dirección global es igual al giro de ese nudo en dirección local. Son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso, ustedes pueden ver en el caso de una viga que está así, determinada, cuando le aplican cargas, se deforma. Y entonces este tiene una rotación. Esa rotación, pues es debido a un momento que se aplicó aquí. Pero ese momento, si recuerdan como los dibujábamos, pues son así, ¿recuerdan? O así. Entonces, realmente cada punto de la viga tiene un punto donde sale el eje Z y alrededor de ese eje es como son los momentos. Es decir, la viga está así y tiene sus ejes Z hacia acá y entonces en cada punto hay un momento. Así. Pero son alrededor de este Z' local que coincide con este Z. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sepa Dios, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, ahora vamos a iniciar con el análisis de una armadura en el cual solamente va a haber desplazamientos en, en dirección X y en dirección Y. Es decir, las barras solamente van a tener esfuerzos de tensión o esfuerzos de compresión. Es decir, solamente va a haber deformación normal, deformación axial. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una, todavía no comprendo, o no me lo imagino más bien, cómo es que gira en el eje Z, o sea, ¿por qué en ese? No sé si... A ver, a ver. Ok, sí, está bien. Está bien, está bien. A ver. ah, ah, Imagine así, una caja. Es una caja así. Esa es una caja. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí, Y luego, bueno, me falta la otra parte. Y tiene por dentro, por dentro es de otro color. Bueno, tiene unas líneas de otro color. No tanto, pero sí. Ok. Entonces, aquí le hacemos un hoyito y acá le hacemos otro hoyito. Y le paso una barra, así,
y aquí le pongo una agarradera, y acá le pongo otra agarradera, así. Mi sistema local, mi sistema local es hacia acá y hacia arriba, así. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el eje Z, si le ponemos a esa misma barra una aquí en medio, le ponemos o le conectamos otra barra así. Aquí me queda como una T, ¿verdad? Así. Si tú le das vuelta a este eje, entonces está dando vuelta alrededor del eje X, ¿verdad? Entonces, así es un momento alrededor del eje X. Si le pegas aquí, así con la mano, si le pegas, entonces este gira así, como un ventilador. ¿Sí? Entonces, ese está girando alrededor del eje X. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Si yo agarro la caja completita, obviamente con todo este sistema, y le doy vuelta así, le doy vuelta así, no la volteo ni nada, nomás la giro así, entonces estoy dando vuelta alrededor del eje Y. Este así es alrededor del eje X. ¿Eh? Y entonces mi eje Z, lo puse aquí, mi eje Z viene para acá, así. Entonces, esta caja la voy a voltear así, hacia acá, hacia acá. Y entonces gira alrededor de este eje. Gira así. Y entonces sería alrededor de Z. Bueno, este momento es alrededor de Z. Imagine que aquí le pone, no se ve, le pone un monito de los del futbolito, un jugador. Aquí se lo pone. Uno de la Chivas. Ah, no, ese no, ¿eh? Aquí. Y entonces usted le pega en la cabeza así un zape, le pega y gira así alrededor de ese eje. ¿De acuerdo? Sí, eso sí. Ujú. Ajá. Entonces, esta cabeza está girando alrededor de este eje que sale aquí. Y ese eje es el mismo que Z. Ok. Bueno, la agarré más. Hay, hay otro momento, ¿se acuerda de un dibujo de una persona que está así con las manos también? Y que este puede girar. Ah, bueno, Sí. pues haga de cuenta que le hace un hoyito aquí y lo pone en este punto y le da vuelta así. ¿A dónde más? ¿Dónde dice que lo había entendido? Ah, le entendí cuando dijo que, o sea, cuando que le pegamos el monito, pues iba a rotar sobre el Ajá, sí. propio eje, ajá, que iba a ser X. Y cuando moviéramos la caja, digamos que la agarre de la esquina, De este lado, así, ajá, y yo la giro alrededor, así. Giro la caja así, entonces la estoy girando alrededor de este eje. Haz de ajá, cuenta que de está 100, así. ¿no? Ajá, sí, así, Ujú. así. Y entonces el otro giro es en el plano, a ver si lo pueden checar también así, en el plano XY. O aquí lo puede ver, mire. Cuando la viga se deforma, si usted tiene la viga así y luego la viga se deforma, así, bueno, pues se deforma porque hay un momento, así en esa dirección, un momento que lo hace torcerse así.
Entonces, el punto C, ¿se acuerda que siempre hacemos para un punto C cuando hacemos los cortes? Sí. En ese punto C, de ahí sale Z. Y en los momentos, recuerda, tienen una dirección. Así. Entonces, esos momentos giran alrededor del eje Z, el eje Z que sale de la pantalla o que sale del pizarrón. Entonces ahí se refiere a dos movimientos, como por ejemplo cuando rota la caja y al mismo tiempo rota el eje X, y viene para enfrente o para... No, ajá, son independientes, pueden ser independientes. Es decir, si yo estoy parado, puedo girar así. Estoy alrededor del eje vertical. ¿Eh? Si yo tuviera aquí un poste o un palo aquí que me pudiera dar vuelta como en los juegos, ¿recuerdan? Así. Si yo doy una maroma aquí, en esta dirección estoy girando alrededor del eje Z. Ok. Más o menos, pero ya. A ver, ¿dónde más lo puede ver? Pues no venía preparado, ¿no? A ver, mira, así. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, sí, alcanza a ver. A ver. Entonces, este es así como un sub y baja. Y están girando alrededor del eje del centro. Y fíjate, si yo lo suelto aquí, si yo suelto este lado, fíjate la dirección que tuvo. Entonces, esta fuerza que se aplica aquí o este pequeño peso que está aquí, multiplicado por esta distancia al eje, me da un momento. Y ese momento entonces hace que este elemento gire. ¿Y dónde está girando? Aquí, ¿no? Sí, desde el centro. Y entonces el eje es este, mira. Este es el eje. Entonces, haz cuenta que para acá es X, hacia arriba es y este eje hacia acá es Z. Entonces, este está girando alrededor de Z. Si quiero que gire alrededor de X, pues entonces lo giro así, mira. Ese está alrededor de X. Y este es alrededor de Y, así. Así, haz cuenta que lo estoy girando así, mira. Este es alrededor de Y. Este es alrededor de X, así. Y entonces la barra, el sub y baja este que tenemos aquí, está haciendo que gire así alrededor del eje Z, alrededor de este eje, así, mira. Así. Ok, También ya. Con ese ah, movimiento sí. ok, también lo puede hacer, ¿se acuerda de las poleas? Sí. De las poleas o también de, de los patines de un refrigerador, por ejemplo, que tiene la base así, hacia abajo y tiene un patín, aquí tiene otro y aquí tiene otro. ¿Sí? Entonces, ese o este, si es la polea, aquí le pone una soga y acá le pone un peso. Y entonces usted le jala aquí. ¿Cómo gira la polea? Pues estaría girando a favor, ¿no? De las manecillas. Así, ¿no? Sí. Así, así gira. Y entonces gira alrededor de este eje. Y si esa polea está en una mesa, así, entonces esa gira en esta dirección, ¿no? Pero gira alrededor de su eje. Ese sería su eje. Entonces, hacia allá es X, hacia arriba es y este eje es Z. Entonces, esta gira en esta dirección. Así. Sí, espero también la otra parte, el otro giro, espero que ese puede que también sea un poquito más simple. El, el que es alrededor de X.
Alrededor de X es como es, ¿se acuerda? Si aquí le pone un jugador de fútbol en entonces este gira así, ¿verdad? Como cuando le pega, así. ¿Se ha visto las mesitas? Entonces, ese giro es alrededor de X, así es de X, así es de Y y hacia acá es de Z. El de X es torsión, como cuando está exprimiendo un trapo. El trapo lo estira y lo tuerce en los lados así. Esos son alrededor de X. ¿Sí? Y entonces es torsión, como cuando parte un pan o como cuando parte una hoja así. Son dos giros en el mismo plano, pero en diferente dirección. Son dos momentos que hacen que se tuerza. O en el caso de alrededor del eje Y, cuando, cuando está enjuagando el trapeador o cuando está haciendo chocolate, que lo hace así, mire, así, ese giro es alrededor del eje Y, así. ¿Se acuerda de las películas antiguas o de los carros antiguos que lo hacían arrancar así con una manivela? Ese movimiento es alrededor del eje Z. Es un eje que sale del coche y que usted le da vuelta así. O como con un molino donde muelen maíz. También está la palanca aquí. La palanca es así medio chueca. Así. Es una palanca así, que acá tiene una agarradera. Y entonces eso lo hace que de vuelta así. Y hace que el tornillo de en medio pues esté moliendo el maíz. Pero ese giro es alrededor de este eje. Ese sería su eje. Y entonces ese es el eje que le digo yo que es alrededor del eje Z. ¿Dónde más? ¿Dónde más hay uno? Creo que ya Lo- no la muchacha que le preguntó. ¿Eh? Creo que ya no está en la llamada la muchacha que le preguntó. No, es que, perdón, el internet, Ok. y apenas Ok. conecté. Pero de igual manera, si gusta, ya no, o sea, usted siga con su clase, de todos sí le entendí la idea, y en la parte que me fui, pues voy a ver en la grabación. En el caso, por ejemplo, de los juegos de la feria, ¿sí los ubica? Sí los ubico. Ok. Hay uno donde tiene las sillas alrededor, así. Y ese da vuelta alrededor de este eje. Ese giro es alrededor de un eje horizontal, que es el Z. Y hay otro juego donde son las tazas. Son como unas tazas así, pero tienen un eje. Y entonces en ese eje usted le puede dar vuelta. Y entonces ese giro es alrededor del eje Y. También hay otros que son en el eje Z y en el eje Y al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, sí necesito, gracias por la pregunta de la señorita, sí necesito que eso lo entiendan porque eso nos va a servir para determinar cuándo estamos en un sistema local y cuándo estamos en un sistema global y cómo hacer la transformación. Porque normalmente nosotros vamos a tener acciones en dirección global. Los desplazamientos de los nudos son en dirección global, pero los desplazamientos de las barras son en dirección local. Entonces, pues sí es interesante o es importante que ustedes puedan entender esa parte de cómo son los giros. Incluso algo todavía más útil, cuando, cuando ustedes usen ya el MD Solid, no, porque creo que no hace en 3 dimensiones, ¿verdad?
¿O si hacen 3 dimensiones? Creo que no, solo Creo que no, dos. nomás son dos. Solo 2, ¿verdad? Bueno, hay otro software que hacen análisis en 3 dimensiones y entonces cuando le dicen a ustedes que les muestre los momentos, le tienen que decir cuáles momentos son y entonces ustedes tienen que saber cuáles son los momentos para los cuales van a hacer el diseño de sus vigas. Y esos momentos son alrededor de Z, aunque es alrededor de Z local, pero sí tienen que saber incluso cómo los van a dibujar. Ingeniero, disculpe, Mande. lo del cambio de coordenadas globales que había dicho a las que vamos a usar sería parecido como cuando transformas las coordenadas polares a rectangulares, algo así. Sí, con los cosenos directores. Ah, ok. Sí, con los cosenos directores y con ese hace la transformación en el plano, sí, en el plano. Y en el espacio, pues ya se pone más complicado, pero es con vectorial. ¿Recuerda lo que hacía de vectorial? Poquito, pero Ahora. algo. Ok, pero sí tiene que hacer entonces la transformación en el espacio y encuentra los cosenos directores de la alfa, beta y gamma, ¿se acuerda? Pero sí de esa manera. De esa manera los hacemos que pasen de global a local o de local a global. Ok. Bueno, les decía que la parte más sencilla que vamos a ver en esta unidad son las armaduras. Y entonces vamos a definir nuestra armadura. Estas armaduras tienen las reglas de construcción que ustedes ya conocen, ¿no? Que la base es la forma esa triangular. Entonces, si hay algún lugar donde no haya triángulos, pues entonces esa armadura está mal formada. Para que pueda ser una armadura, necesita estar basada pues en esa figura del triángulo. Bueno, nosotros vamos a tener una armadura así y yo la voy a analizar con el método de rigideces. Lo que tenemos que hacer primero es numerar los nudos. Cada uno de estos le vamos a llamar nudo. Y a ese nudo llegan distintas barras, ¿no? Eso es igual como lo hacían para el método de los nudos. Así como está, nosotros vamos a definir el sistema de coordenadas global y vamos a tomar el nudo más abajo y el nudo más a la izquierda para que ese sea mi origen, para que ese sea el origen de nuestro sistema global. Entonces, este es del sistema de coordenadas global, así. Luego, aquí no importa el orden, ¿eh? Ustedes van a numerar los nudos como ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran, pero tienen que saber cómo se llama cada nudo, ¿no? La otra parte que vamos a hacer es identificar las barras. Entonces vamos a tener, esta sería, la barra 1 sería así con un rectángulo. Luego, esta es la barra 2. Esta sería la barra 3. Esta es la 4. Y esa es la 5. De nuevo, el orden no importa. Lo que tienen que hacer es identificar de manera única cada una de las barras. Lo que sí tienen que hacer es indicar dónde inicia y dónde termina cada barra. Y de nuevo,
No importa en qué dirección inicie y termine la barra. Por ejemplo, la barra 4 inicia en el nudo 2 y termina en el 3. La barra 3 inicia en el nudo 3 y termina en el 1. Eso me indica esta flecha y me va a servir pues para identificar el nudo inicial y el nudo final de una barra. Bueno, para el caso de la armadura, nosotros vamos a tener nudos y vamos a tener nudos que son los tipos de apoyo que ya conocemos. Este es uno articulado y este es un rodillo, solo que la dirección libre es Y, es decir, este se puede desplazar en esa dirección, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener para los dos tipos de nudos, vamos a tener 2 grados de libertad. Y esos grados de libertad serían en dirección X y en dirección Y. Esas van a ser las direcciones positivas. Es decir, hacia acá X es positivo, hacia arriba Y es positivo. Y también en esa dirección van a ser los desplazamientos. Es decir, este nudo se puede desplazar en dirección negativa para X y también en dirección negativa para Y. Obviamente dependiendo de las cargas, pero todos los nudos tienen 2 grados de libertad. Este tiene los 2 grados libres, este tiene los 2 grados de libertad restringidos. Como es un apoyo articulado, este no se puede mover ni horizontal ni vertical. Entonces, vamos a tener direcciones de desplazamiento libre y direcciones restringidas. Entonces, vamos a definir el orden. Recuerdan, en la otra numeración yo les decía, no importa el orden. Aquí, para los desplazamientos, sí importa el orden. Primero van a ser los libres y primero va a ser X y luego va a ser Y. Entonces tendríamos este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Y ya no hay libres. Ya terminamos con los libres. Profe, Entonces, tenemos... Mande. ¿puede volver a explicar eso, por favor? Sí. Y que yo también tengo una duda ahí si empieza sobre el nudo 3 o el nudo 4, porque ambos están libres, o no hay No problema. eso no importa. Lo que estamos haciendo es primero los libres, primero X y luego Y. No importa, si empiezas en este, porque los dos son libres, pues le pones aquí 1, 2 y aquel 3 y 4. Y Sí, a ya este se tendría que continuar con el otro nudo y posteriormente los apoyos que requieran. sí. Entonces Ok, aquí le puede poner 1, 2, este 3 y luego 4 y 5. Pero es primero los libres, luego X y luego Y. O sea, primero X y luego Y. Si te fijas es 3 y 4. 1 y 2. Aquí el libre es vertical. Bueno, pues ahí no hay problema. El libre va a ser 5. Pero ya terminamos con los libres. Entonces, cada nudo tiene 2 desplazamientos posibles, en X y en Y. Si los desplazamientos son libres, es decir, como este nudo, si no hay nada que le restrinja aquí más que la rigidez de las barras, entonces esas direcciones son libres y las numeramos así. Primero la dirección X y luego la dirección Y. Y busco otro que tenga libres los dos, o que tenga libres. Y entonces este tiene los dos libres y le pongo aquí 3 y 4. Luego, este tiene los dos restringidos.
este tiene un restringido y uno libre. Entonces le pongo de número primero el libre. Dígame, señorita. Me hace que se le fue el internet de nuevo. Bueno, ok. Entonces ya terminamos con los libres. De nuevo, así como decía su compañero, yo puedo empezar con estos o puedo empezar con este porque también tiene restringido. Entonces, aquí hay un restringido, este es restringido y el que va hacia arriba también es restringido por el tipo de nudo. En este caso, si se fijan, no hay giros, por lo tanto, no hay momentos, por lo tanto, no hay apoyos empotrados. O son articulados, o son rodillos, o son libres. Nada más. No va a haber momentos, solamente va a haber fuerzas axiales y va a haber reacciones. Entonces ya puede ser, ya dentro de los restringidos, también primero X y luego Y. Y entonces aquí le pongo 6, 7 y 8. O 6, 7 y 8. Entonces primero los libres, dentro de cada libre, primero X y luego Y. Y después los restringidos, también primero X y luego Y. ¿De acuerdo? Para otro, bueno, es el 4. A ver, vamos a ver la barra 4. ¿Nadie respira? ¿Nomás estoy yo ya o qué? No, aquí Oye, que aquí estamos. estamos. No, profe, aquí estamos. Sí, aquí andamos. Ok, entonces yo tengo la barra, ya la barra la nombré aquí. Esta es la 4, esta es su dirección. Entonces, este es el inicio y ese es el fin. Al nudo inicial le vamos a llamar N y al nudo final le vamos a llamar F. Así. Entonces, la barra 4 va del 2 al 3. El 2 es el inicial, el 3 es el final. Bueno. Nosotros vamos a tener entonces un sistema de coordenadas local. Y ese sistema de coordenadas local va a ser, ya no se ve este, va a ser así, X' y Y'. Ese es el sistema de coordenadas local. Entonces, de aquí, ese es el origen, hacia acá es X y hacia arriba es Y. Es decir, que ustedes van a tomar el sistema así. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para saber cómo es el sistema local de esta barra, yo voy a colocar el origen en el nudo inicial y esta barra de X la voy a apuntar hacia el nudo final. Es decir, este origen lo pongo en el nudo inicial y el eje X lo voy a apuntar hacia el nudo final. Sería la representación de la longitud de la barra. Sí, sí, de N a Ok. F. Entonces, yo aquí tengo el origen, y entonces el eje X local va a apuntar hacia F. Entonces, este se viene hacia acá. Así. Si yo puse este origen aquí, entonces lo tomo y lo pongo así, miren. ¿Eh? Y entonces la Y, el eje Y, pues viene hacia acá. Así. Y entonces este es el sistema local de coordenadas para esta barra
Y este X y esta Y es el sistema global para la armadura, para las reacciones y para los desplazamientos. Y este sistema local va a definir cómo o en qué eje se va a deformar esta barra. Entonces, hagan de cuenta que la barra es así, y entonces el eje X es este es el eje X, y entonces la barra se puede estirar o se puede comprimir de manera axial. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, para la barra 3, que viene hacia acá, aquí tenemos el 1, acá tenemos el 3, esta es la barra 3 y viene hacia abajo. Ese es un nudo, sí. ¿Hacia dónde queda X'? ¿Hacia dónde queda X'? Pues va del Pues en inicial. dirección de barra, ¿no? No sé yo. En dirección de la Va barra, de 3 a 1. Sí. de 1 a Sí, de 3. 3 a 1. No, de 3 a 1, porque inicia en 3. Entonces, este es su X. ¿Hacia dónde queda Y? ¿Para dónde está la J? Sería ¿Hacia dónde está la J? al contrario de la J. Al contrario de la J. A ver otro. Sería en el cuadrante 2 de un plano cartesiano. En el cuadrante 2 de un plano cartesiano. Es que Iría se hacia donde refiriendo está la a la J, J ¿no? que tiene ahí. Queda hacia abajo Bueno, del 3, ¿no? sí, como yo aprendo. A ver, ¿en el qué dijo? ¿En el cuadrante 2? En la mitad del cuadrante 2. ¿Tu 2 es este? ¿O este? No. ¿O este o este? ¿Cuál Mi es tu 2 uno? es ¿Este el de cuál es? arriba, en la izquierda. Es el ¿Tu 1. 1? Ese es el 1. ¿El 2? El de la izquierda. ¿Y entonces este es 3? ¿O Es este? 4. Este es 4. Y Ese este es 4, entonces ese es es el 3. 3. Ajá. Así. Y entonces usted dice que es en este cuadrante. ¿Así? Ajá, ¿Quedaría sí, para arriba? sí. Ah, pues no. Yo digo que es hacia abajo. Sí, es en dirección Sí, de la es en J. dirección a la J, ¿no, profe? Es la J que está a la derecha de la pantalla. Sí, entonces Sí, es sería. respecto a las componentes de la dirección de la barra, ¿no? Me Pues imagino. sí, Cierto. Eso de del 3. ese. De ese. A ver, pueden hacer su maqueta, ¿eh? Acá es Y', acá es X', este es el origen, y entonces hacia acá es el eje X y hacia arriba el eje Y. Entonces aquí le hacen un hoyo, agarran su maqueta y el origen lo ponen aquí y la sueltan y a ver para dónde se va. Si la agarran su maqueta aquí de cartón, por ejemplo, y le ponen el dedo en el hueco, así, y la sueltan, ¿cómo queda? Así como está dibujado, ¿no? ¿Esta? No, como está arriba en el dedo, con la Y así. A ver.
Sí, que ayer, hace rato lo estaba tomando como que empezaba en el 1, pero no, empieza en el 3. O Iba empieza, así en dirección a la J. sí, esta flecha eso indica, pues. Entonces, a ver, si este se hace así, no. A ver. Mm. Así, si se fijan, este es el vertical y todo este es la X. Entonces, hacia arriba es Y y hacia acá es X. Entonces, este es el origen. ¿De acuerdo? Sí. Ok, Sí. Sí. ok. Ok. Entonces, este origen yo lo voy a poner aquí. ¿Cómo va a quedar X? La X va para allá, ¿eh? ¿Cómo va a quedar X? Si lo suelto. Hacia abajo. Pues quedó hacia abajo. Lo que nosotros sabemos es que este tiene que apuntar a el final. Y entonces pueden ver cómo quedó el palito este verde, miren. ¿Ya lo vieron? Sí. Y entonces donde lo pongan, pues donde lo pongan va a pasar eso. Ok, Fíjense, ubicando X, ajá, ubicando X, la dirección va a el salir origen. solo, ¿verdad? Ajá, ubicando el origen, yo ahí pongo el origen de mi maqueta. Y el otro extremo lo apunto hacia el eje, hacia el nudo F. Y ya entonces pueden ver cómo este hacia acá va a tener Y hacia arriba X. ¿Sí? Igual para este, miren, el origen está aquí y el final es 3. Entonces, hacia acá está y hacia arriba está X. Para el 3 pues es así como lo habíamos visto. Para el 1 pues el 1 coincide, si se fijan, el 1 coincide con el sistema global y el local. Son exactamente iguales, miren. ¿Sí? El 5 también coincide. ¿Por qué necesitamos saber eso? Pues porque primero la barra se va a deformar de manera axial y va a tener acciones en los nudos. Va a tener acciones en los nudos. Este es un nudo y este es otro nudo. Este nudo es el 2 y este nudo es el 3. Mi sistema de coordenadas me dice que la X va para allá, ¿verdad? Que la X va hacia acá, como esta. Entonces, esta fuerza es positiva y esta fuerza es negativa. Y entonces están estirando, así. ¿De acuerdo? En este sistema, entonces, ya quedamos, ¿dónde lo pusimos? Aquí lo pusimos, hacia acá es positivo, hacia arriba es positivo, en la dirección local también, hacia acá es positivo y también hacia acá es negativo. Entonces, si yo tengo una fuerza positiva, va para allá. Si tengo una fuerza negativa, viene para acá. Entonces, esto está en tensión. Si esta fuerza de aquí es negativa, viene para acá, y la otra para que esté en equilibrio, pues tiene que ir hacia la derecha. Entonces, esta es positiva, esta es negativa, esta es positiva, esta es negativa, y entonces eso es compresión. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hallar desplazamientos positivos y desplazamientos negativos. Y con base en esos desplazamientos que esté sufriendo la barra, es como vamos a saber con su rigidez cuál es la carga que está soportando. Es decir, yo tengo la carga de la barra a 4 y va a ser igual a su rigidez por sus desplazamientos. Y estos desplazamientos, pues van a ser desplazamientos en dirección local.
¿De acuerdo? Como el método me va a dar desplazamientos en dirección global, pues los tengo que convertir. Entonces, esos desplazamientos los vamos a transformar de global a local con una matriz de transformación, y esa transformación es la transformación que comentábamos con los cosenos directores. Como yo voy a tener las coordenadas, entonces puedo conocer la longitud de la barra y el coseno director. Y entonces, bueno, pues con ese podemos hacer la transformación. La transformación de desplazamientos globales a locales. Bueno, y esto no sería así, sería una D4. Así. Porque son los desplazamientos que le corresponden, ya nos pasamos, que le corresponden a la barra 4. Bueno, muy buena la emoción, pero bueno, mañana le seguimos. No olviden, el jueves es el examen. Y nadie Y grabó, recuerden ¿verdad? que gracias. Sí, 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 se está grabó. grabando. Sí, está grabando, Inge. Dale, pues gracias, ya me pasé. Sale, Inge, nos vemos. Gracias. Sale, Inge, hasta mañana. Profe, Mande.